¿Podría Ucrania estar preparándose para lanzar una bomba nuclear a Rusia? Esa pregunta puede sonar loca debido a que Ucrania no es un país con capacidad nuclear, al menos no ahora mismo. Pero imagina un mundo en el que Estados Unidos retira todo su apoyo financiero a Ucrania, dejando al país enfrentarse a Rusia por su cuenta. No llegan nuevas armas. Las existentes se pierden por los ataques rusos con misiles y drones. ¿Qué otra opción tendría Ucrania? La noticia loca es que, según informes recientes, Ucrania podría ser capaz de construir sus propias armas nucleares. Y si es así, Ucrania podría tener su último lanzamiento para lanzar a Rusia esperando en las salas si los Estados Unidos retiran su apoyo o si todo lo demás que intenta para derrotar a Rusia falla. Eso nos lleva a este video, donde respondemos a una pregunta clave: ¿podría Ucrania construir una bomba nuclear si los Estados Unidos deciden retirar su apoyo? Antes de responder esa pregunta, debemos preguntar: ¿Ucrania usaría una bomba nuclear si tuviera una? Según Ucrania, la respuesta simple es un rotundo no. Cuando surgieron informes de que Ucrania podría construir su propia arma nuclear, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió rápidamente. The Kyiv Independent reportó el 13 de noviembre que el ministerio negó tener planes para construir armas nucleares. Georgy Tiki, portavoz del ministerio, publicó en X lo siguiente: Ucrania está comprometida con el Tratado sobre la No Proliferación. No poseemos, desarrollamos ni planeamos adquirir armas nucleares. Agregó que Ucrania trabaja de cerca con el Organismo Internacional de Energía Atómica y es completamente transparente con su monitoreo, lo que descarta el uso de materiales nucleares para fines militares. Ucrania dio una rotunda e inmediata negativa. En verdad, esta negación no sorprende. La mención de Taiki del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares es reveladora. El Tratado sobre la No Proliferación, creado en 1968, reunió a naciones nucleares y no nucleares para cooperar en la prevención de la propagación de la tecnología de armas nucleares. Ucrania es signatario del Tratado sobre la No Proliferación, uniéndose junto a las ex naciones soviéticas de Bielorrusia y Kazajstán en 1994. Curiosamente, el Tratado sobre la No Proliferación no impone sanciones a naciones que deseen retirarse de él. Cada signatario puede retirarse en ejercicio de su soberanía nacional, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, retirarse no es simplemente cuestión de decir que ya no se quiere ser parte del Tratado sobre la No Proliferación. Hay una cláusula en el tratado que dice que cualquier nación que desee retirarse todavía es responsable de cualquier violación del Tratado sobre la No Proliferación que realizó mientras aún era signataria. Intentar construir un arma nuclear mientras aún se es parte del Tratado sobre la No Proliferación sería una clara violación por parte de Ucrania, y su elección de retirarse del tratado, incluso si aún no ha comenzado a construir una bomba nuclear, sería una señal clara de su intención a sus socios. Ucrania supuestamente está informando a Estados Unidos y a los países occidentales que le han donado miles de millones en armas, que planea provocar una guerra nuclear global. Eso solo llevaría a esas naciones a retirar su apoyo y potencialmente ver a Ucrania como una amenaza. Así que es casi imposible que Ucrania viole el Tratado sobre la No Proliferación y construya su propia arma nuclear. Tiene mucho que perder. Sin embargo, hay una posible adición que mencionar. Según informes, cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en septiembre de 2024, le dijo que creía que Ucrania necesitaría tener acceso a armas nucleares. Esas armas garantizarían la seguridad de Ucrania, afirmó supuestamente Zelensky, tal vez permitiéndole usar la perspectiva de la destrucción mutua asegurada para detener a Putin en seco. Los comentarios indican que el presidente ucraniano está considerando las armas nucleares. The Times afirma que Zelensky hizo esos comentarios en el contexto de que Ucrania necesitaría las armas si se le impidiera unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El presidente de Ucrania retractó luego sus comentarios, aclarando a los medios que no hay garantía de seguridad alternativa a la membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte y que Ucrania no considera el rearme nuclear. Aún así, la mención de no unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte es intrigante. Imaginemos por un momento que Zelensky comienza a creer que no tiene otra opción. Los incesantes bombardeos rusos han debilitado tanto a sus tropas que ya no pueden resistir. Peor aún, Estados Unidos lo ha abandonado. Las conversaciones de paz con Rusia, mediadas por el presidente Donald Trump, no funcionaron, y los Estados Unidos decidieron que hicieron todo lo posible para apoyar a Ucrania contra Rusia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte rechaza la membresía de Ucrania, argumentando que no desea que active el artículo 5 de su carta, lo que llevaría a todos sus miembros a una guerra con Rusia. Dejado a su suerte ante tales probabilidades abrumadoras, Zelensky puede ver las armas nucleares como su último recurso. La pregunta ahora es simple:
Con el apoyo estadounidense desaparecido, sin membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte y sin respeto por el Tratado sobre la No Proliferación, ¿podría Ucrania realmente construir un arma nuclear? Parece ser posible. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania negó específicamente que alguna vez construiría armas nucleares, lo cual parece sospechoso. Después de todo, esta nación nunca ha mostrado aspiraciones de convertirse en una potencia nuclear desde su soberanía. Su firma del Tratado sobre la No Proliferación lo demuestra, mostrando que Ucrania quería eliminar todos los rastros del espectro nuclear soviético de su territorio después del colapso de la Unión Soviética. El ministerio niega los informes publicados que afirman que Ucrania tiene lo necesario para construir una bomba nuclear. The Times, un medio británico, fue el primero en hacer la afirmación. El 14 de noviembre de 2024, se publicó un informe sobre un documento preparado para el Ministerio de Defensa de Ucrania por el Centro de Estudios de Conversión y Desarme del Ejército. El centro es uno de los principales think tanks militares de Ucrania. Ese documento presentó algunas ideas para las opciones de Ucrania si el presidente electo Donald Trump decidiera retirar la asistencia militar de los Estados Unidos al país. De acuerdo con la información, Ucrania ya posee en su territorio los elementos necesarios para construir un arma nuclear básica similar a la bomba Fat Man, que Estados Unidos detonó sobre Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Esa bomba lanzada sobre Hiroshima, junto con la bomba Little Boy, puso fin a la guerra. Ucrania puede esperar que una bomba similar que desarrolle sea igual. Específicamente, The Times cita la sesión informativa diciendo que crear una bomba atómica simple, como lo hizo Estados Unidos en el marco del Proyecto Manhattan, no sería una tarea difícil 80 años después. Es una tarea que se volvería posible porque Ucrania ya es una nación nuclear en muchos aspectos. En 2020, ocupó el 7º lugar mundial en capacidad nuclear total, instalada con 13 unidades de gigavatios eléctricos, equivalentes a 1.000 millones de vatios cada una. El país tiene 15 reactores nucleares, la mayoría de ellos repartidos entre el sur de Ucrania y Volhynia, junto con 2 en construcción. Esos reactores producen plutonio, un subproducto que Ucrania podría usar para construir armas nucleares. El Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos demuestra por qué el plutonio sería un ingrediente clave en una bomba nuclear de Ucrania. Describe a la bomba Fat Man como un arma de tipo implosión que utiliza plutonio. La primera arma atómica de Estados Unidos se hizo creando una esfera hueca de explosivo de alta potencia en la que se colocó una esfera subcrítica de plutonio. La esfera de explosivo tenía numerosos detonadores en su superficie, los cuales se disparaban simultáneamente para crear enormes presiones hacia el interior de la cápsula. La presión creada por estas detonaciones comprimía hasta el punto de que la densidad de la esfera aumentaba, lo que llevaba a las condiciones supercríticas necesarias para crear una explosión nuclear. Ucrania tiene más que suficiente plutonio, según The Times. Las barras de combustible gastado de los reactores nucleares de Ucrania contienen plutonio, ingrediente clave para construir armas nucleares rápidamente. Como señala la información obtenida por The Times, el peso del plutonio de reactor disponible para Ucrania se puede estimar en 7 kilotones. Eso es suficiente material para que Ucrania construya cientos de ojivas con un rendimiento táctico de varios kilotones, afirma la información. El uso de plutonio también permite al país evitar el largo proceso de enriquecimiento de uranio. Iran Watch ofrece detalles sobre ese proceso. El uranio para armas nucleares modernas generalmente debe enriquecerse al 90% en el isótopo U-235. Grados menores tardan más en enriquecerse. Según la organización, Irán requeriría una planta de enriquecimiento con unas 3.000 centrifugadoras para enriquecer suficiente uranio y fabricar un arma nuclear en 4 meses. Ucrania enfrentaría el mismo obstáculo. En un escenario donde Estados Unidos ha dejado a Ucrania, 4 meses serían un plazo excesivo. Además, Ucrania tendría que construir la planta de enriquecimiento mientras está siendo bombardeada por Rusia. Por lo tanto, el plutonio, para crear un equivalente a Fat Man, es la única ruta del país para desarrollar rápidamente un arma nuclear. The Times señala que hay otro factor que juega a favor de Ucrania si alguna vez elige construir una bomba nuclear. El país todavía contiene mucho conocimiento nuclear. Ucrania se convirtió en signatario del Tratado sobre la No Proliferación en 1994, después del colapso de la Unión Soviética. Antes de eso, el país albergaba el tercer arsenal nuclear más grande del mundo bajo el control de la Unión Soviética, porque proporcionaba a Rusia el camino más sencillo si necesitaba lanzar contra Europa. El arsenal nuclear fue retirado en 1996, 2 años después de que Ucrania firmara el Tratado sobre la No Proliferación, pero muchos de los científicos que mantenían las viejas armas nucleares permanecen. Ellos entienden cómo construir armas nucleares, eliminando uno de los principales obstáculos que de otra manera se interpondrían en el camino de Ucrania.
El conocimiento permite a Ucrania acelerar la fabricación de bombas nucleares al no tener que aprender cómo construirlas desde cero. Pero hay problemas. Aunque el arma nuclear resultante sería similar a Fatman, tendría menos poder. Los autores de la sesión informativa creen que una sola de las bombas que Ucrania podría fabricar ofrecería hasta aproximadamente una décima parte del poder de una sola Fatman. Las restricciones son severas, ya que las armas nucleares rusas son casi todas más potentes que la pionera bomba nuclear estadounidense. Pero aún así, una décima parte de una bomba Fatman todavía le daría a Ucrania muchas opciones. Eso bastaría para destruir una base aérea rusa entera o instalaciones militares, industriales o logísticas concentradas, indican las notas, resaltando que el desempeño exacto de cada bomba sería impredecible. Todo dependería de los isótopos presentes en los residuos del plutonio que Ucrania extrae de sus plantas de energía nuclear. El informe indica que hay retos tecnológicos. Ucrania tendría que idear un diseño de explosión convencional complicado, similar al que se vio en la Fatman. La sesión informativa afirma que es difícil pero factible. Por supuesto, ser capaz de construir un arma nuclear rudimentaria y tener la capacidad legal para hacerlo son dos cosas muy diferentes. Incluso si Estados Unidos abandona a Ucrania y se ve obligada a luchar contra Rusia sola, Ucrania tendría que justificar su uso de armas nucleares. Esto implicaría dar una buena razón para retirarse del tratado sobre la no proliferación que Ucrania buscaría para asegurarse de que Estados Unidos y otras potencias nucleares no la vean como un enemigo. La sesión del Centro de Estudios de Conversión y Desarme del Ejército también abarca ese punto. Según el conservador europeo, una parte de la sesión informativa afirma que Ucrania tendría la justificación legal para construir armas nucleares debido a que Rusia violó el Memorándum de Budapest de 1994. El memorándum fue un compromiso de Estados Unidos, Reino Unido y Rusia para garantizar la seguridad de Ucrania al ascender como signatario del Tratado sobre la No Proliferación. Cada signatario del Memorándum de Budapest se comprometió a respetar la integridad territorial de Ucrania y la inviolabilidad de sus fronteras, y a abstenerse del uso o amenaza de fuerza militar, según la Escuela Kennedy de Harvard. La justificación legal de la sesión informativa probablemente se pueda deducir de la descripción dada. La anexión de Crimea por Rusia en 2014 fue su primera violación al Memorándum de Budapest de 1994. El lanzamiento de su operación militar especial por parte de Putin fue la segunda, con esa violación particular aún en curso. Los autores del informe argumentan que la violación del memorándum por parte de la Federación Rusa Armada Nuclear proporciona motivos formales para la retirada del tratado sobre la no proliferación y razones morales para reconsiderar la elección no nuclear hecha a principios de 1994. En resumen, Ucrania decidió desnuclearizarse en 1994 debido a que 3 potencias nucleares prometieron respetar su territorio. Rusia ha desestimado esa garantía frente a Ucrania. Está tratando de destruir la idea misma de Ucrania como un territorio soberano. Dada esa situación, argumenta la sesión informativa, Ucrania tiene toda la justificación legal para salir del tratado sobre la no proliferación debido a las promesas hechas por Rusia que se han roto. Ucrania haría ese argumento a los Estados Unidos y al Reino Unido. Esperaría que ambos comprendieran su razonamiento y no se opusieran a su uso de armas nucleares en Rusia. La desesperación podría empujar a Ucrania a seguir la ruta nuclear, según Valentin Badrak, quien dirige el grupo de reflexión que produjo la sesión informativa. Dice que Ucrania enfrenta un desafío existencial en su guerra con Rusia. Esta es tanto una lucha por el territorio soberano como por la existencia del pueblo ucraniano, afirma Badrak, ya que cree que millones de ucranianos serían asesinados bajo la ocupación. Badrak mismo ha experimentado un poco de esto. Nativo de la región de Irpin, presenció cómo los rusos ocupantes torturaban y mataban a civiles ucranianos durante los primeros meses de la operación militar especial de Putin. Millones de ucranianos preferirían morir antes que permitir que Rusia se apodere de su hogar, afirma, razón por la cual su grupo de reflexión publicó su informe en primer lugar. A estas alturas parece que Ucrania es capaz de producir un arma nuclear primitiva en caso de que Estados Unidos la abandone a su suerte contra Rusia. Sin embargo, existen advertencias a considerar. Según The Times, en un informe del Centro de Estudios de Conversión y Desarme del Ejército, muchos expertos occidentales opinan que Ucrania está lejos de desarrollar una bomba nuclear. Hacerlo tomaría al menos 5 años, según The Times, y Ucrania tendría que construir tanto un arma nuclear como un portador adecuado para la ojiva. Badrak refuta esto, afirmando que Ucrania puede evitar la espera de 5 años utilizando plutonio en sus armas en lugar de uranio enriquecido, y que está cerca de construir los portadores requeridos. En 6 meses, Ucrania podrá probar su capacidad con misiles balísticos de largo alcance.
Tendremos misiles con un alcance de 1000 kilómetros, afirma Badrak. Si eso es verdad, Ucrania tendría que esperar 6 meses para atacar, incluso si Estados Unidos lo abandonan. Son 6 meses que Rusia podría usar para finalmente invadir un país agotado que ya no recibe armas de sus actuales aliados. Incluso con armas nucleares, Ucrania perdería porque no puede llevarlas a territorio ruso sin volar directamente sobre él con bombarderos. Según Oleksiy Koshel, experto político ucraniano que escribe para The New Voice de Ucrania, la sesión informativa de Badrak es problemática. Afirma que esta es una pésima noticia para ellos. La mera aparición de tales publicaciones. Koshel sigue desacreditando los documentos, alegando que cualquier grupo de expertos puede presentar la información vista en la sesión informativa obtenida por The Times, lo que no implica que sea precisa. Koshel afirma que no hay evidencia de que la sesión informativa llegara al Ministerio de Defensa ucraniano, y si lo hizo, hay menos evidencia aún de que los altos mandos militares de Zelensky siquiera lo consideraran, por lo que es solo una nota analítica que quizás se envió por correo electrónico en nombre de alguien más. El mensaje de Koshel es claro, no hay evidencia real de que su país pueda producir armas nucleares. Además, Koshel cuestiona la legitimidad de la sesión informativa, afirmando que tiene un matiz de artificialidad diseñado para crear una sensación particular. Sugiere que la sesión informativa podría perjudicar los lazos de Ucrania con Occidente. El Occidente es muy vulnerable a esta información, afirma Koshel, destacando los numerosos sistemas existentes para evitar la proliferación nuclear. La sesión informativa podría alimentar la falsa narrativa rusa que afirma que Ucrania tiene acceso a armas nucleares. Según iNews, en un artículo de verificación de hechos sobre el informe de The Times, el Kremlin ha afirmado repetidamente que Ucrania intenta desarrollar armas nucleares. En marzo de 2022, un mes después de la invasión de Putin, se afirmó que Ucrania estaba construyendo una bomba sucia en Chernóbil utilizando plutonio. iNews indica que los medios rusos no citaron fuentes para respaldar esta afirmación. Pero el hecho de que algo muy similar se sugiere en un informe creado por un grupo de reflexión ucraniano puede simplemente alimentar la máquina de propaganda de Putin y permitir la formación de sentimiento anti-Ucrania. Por lo tanto, existen claras dudas sobre la legitimidad de las afirmaciones del Centro de Estudios de Conversión y Desarme del Ejército. Aunque el argumento del plutonio y la afirmación de que Ucrania aún tiene expertos nucleares parecen sólidos, el informe puede estar pasando por alto algunos de los desafíos adicionales que implica realmente lanzar un arma nuclear. Ucrania necesita un portador para cualquier ojiva que produzca. Todavía no tiene uno que le permita disparar un arma nuclear a distancia para alcanzar un objetivo ruso. Pero quizás lo más preocupante es que el informe tampoco considera lo que puede ser el aspecto más importante de una decisión ucraniana de usar armas nucleares: las consecuencias. Zelensky ya está bien consciente de la consecuencia inmediata de una decisión nuclear. En octubre de 2024, el presidente de Ucrania se paró frente a los asistentes de una cumbre del Consejo Europeo en Bruselas y les dijo en términos claros: ¿es nuclear o la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Zelensky afirmó que Ucrania tendrá armas nucleares para su protección o deberá formar una alianza. Hoy, fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no tenemos alianzas efectivas, al parecer comentarios incendiarios. Pero Zelensky lo siguió señalando que la Organización del Tratado del Atlántico Norte sería su elección en todo momento. Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no están en guerra. La gente vive en estos países y gracias a Dios, por eso elegimos la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no las armas nucleares. El problema de Zelensky es que la Organización del Tratado del Atlántico Norte no lo ha elegido como a sus naciones miembro. La mayor parte del apoyo actual de Ucrania proviene de países que son miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero Ucrania no es miembro en sí, y necesita hacer todo lo posible para demostrar que no es una nación impredecible si quiere convertirse en miembro en el futuro. Lanzar armas nucleares a Rusia no le haría ningún favor a Ucrania. En consecuencia, si el país elige ese rumbo, posiblemente la principal repercusión sería perder la posibilidad de integrar la alianza de defensa colaborativa más extensa a nivel global. Zelensky lo sabe. En una conferencia de prensa tras la cumbre de Bruselas, dejó claro que Ucrania no estaba construyendo armas nucleares. Zelensky afirma que hoy no hay una garantía de seguridad más fuerte para Ucrania que la membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ucrania tiene que elegir entre nuclear y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En este momento está eligiendo la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero ¿qué pasa si la tan deseada membresía de Zelensky en la Organización del Tratado del Atlántico Norte nunca llega? Sin el apoyo de Estados Unidos, Ucrania puede sentirse presionada a desarrollar y usar armas nucleares en este escenario. Pero ahí yace otra consecuencia. El arsenal nuclear de Rusia eclipsa cualquier cosa que Ucrania pueda reunir. Un informe del Centro de Estudios de Conversión y Desarme del Ejército indica que Ucrania tiene suficiente plutonio para cientos de bombas nucleares rudimentarias de 1/10 del poder de Fat Man,
pero el arsenal de Rusia es mucho mayor. La Asociación de Control de Armas dice que Rusia tiene 5.580 ojivas nucleares. Alrededor de 1.200 de esas ojivas han sido retiradas, pero en cuanto al resto, 1.549 están estratégicamente desplegadas y listas para lanzarse cuando Putin quiera. Las 4.380 ojivas nucleares restantes se clasifican como parte del arsenal militar de Rusia, incluyendo ojivas activas e inactivas que podrían ser asignadas a vehículos de entrega militar si fuera necesario. Ten en cuenta que Rusia también es el país que creó la Tsar Bomba, una devastadora bomba de hidrógeno. La Tsar Bomba es el dispositivo nuclear más grande que jamás se ha detonado y tenía un rendimiento de 50 megatones. Fatman tenía un rendimiento de 15 a 21 kilotones, lo que implica que cualquier bomba nuclear ucraniana tendría un rendimiento de 1.5 a 2.1 kilotones. Las diferencias en número y poder son asombrosas. Ucrania podría dañar a Rusia con armas nucleares, pero provocaría una respuesta de Putin con bombas nucleares más poderosas que devastarían el país. Ucrania no podría sobrevivir a su propia estrategia nuclear. Los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte aislarían a la nación si siguiera ese camino, y Rusia la destruiría. ¿Podría Ucrania usar armas nucleares si los Estados Unidos la abandonaran? Posiblemente. El informe del Centro de Estudios de Conversión y Desarme del Ejército afirma que tiene todo lo que necesita para construir algunas bombas bastante poderosas. Zelensky sabe que la organización del Tratado del Atlántico Norte es mucho más preferible que la opción nuclear en cuanto a si debería hacerlo. Desatar las mini bombas Fatman de su país sería una sentencia de muerte para toda Ucrania. Pero ¿qué piensas sobre Ucrania y sus potenciales bombas nucleares? ¿De verdad puede construirlas? Y si lo hace, ¿hay alguna posibilidad de que las use, sabiendo cuáles serían las consecuencias? Comenta tu opinión y gracias por ver el video.